Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los internautas de Cantabria Directa y a los telespectadores de Cantabria Televisión. Próximamente se acaba la legislatura presente, en la que estamos inmersos en estos momentos, la legislatura 2019-2023, en estas instalaciones del Parlamento de Cantabria. Estamos en el lugar en el que trabajamos habitualmente los medios de comunicación que cubrimos todas y cada una de las sesiones y todo el trabajo que a lo largo de toda la temporada, de toda la legislatura, se viene realizando en estas instalaciones. Como decimos, 35 son los diputados que tiene el Parlamento de Cantabria y nosotros queremos realizar un balance de la legislatura, un balance con todos y cada uno de los portavoces de los distintos grupos políticos presentes en este Parlamento de Cantabria. En primer lugar, vamos a hablar con el portavoz del Grupo Político Ciudadanos, con Félix Álvarez. 3 son los diputados con los que comenzó la legislatura allá por junio de 2019, el propio Félix Álvarez, Diego Marañón y la diputada no adscrita Marta García. Seguidamente, como decimos, vamos a hablar con el primero de los grupos políticos, con Félix Álvarez, que nos realiza esta valoración en lo que va de legislatura 2019-2023, que termina ya próximamente dentro de muy poquitos días. Todas y cada una de las entrevistas las hemos realizado en uno de los lugares más emblemáticos, más bonitos de este Parlamento de Cantabria, como es el Aljibe. Vamos con esa entrevista con Félix Álvarez. Pues aquí estamos con todos ustedes en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión, en este capítulo de entrevistas que estamos realizando a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en este hemiciclo del Parlamento, y nos encontramos en el Aljibe, uno de los lugares más bonitos, más preciosos y sobre todo de conversatorio político. Nos acompaña, como comentamos al principio, el portavoz de la formación política Ciudadanos, Félix Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. El día de hoy, que estamos realizando la entrevista, es 9 de febrero, estamos a 108 días de las elecciones. ¿Cómo lo ve? No los había contado, veo que tú sí. Bien, bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha incertidumbre, con la responsabilidad de hacer lo que uno debe, con la satisfacción de hacer lo que uno tiene que hacer. Y sobre todo con alegría, con optimismo y con ganas de seguir peleando, que es lo que llevo haciendo toda mi vida, pelear y trabajar. Y luego pues llegará el 28 de mayo y la gente será la que con su papeleta decida dónde nos pone a cada uno de los políticos de esta comunidad autónoma. Y lo que decida la gente irá a misa y eso será lo correcto. Fíjese, ha sido una legislatura, vamos a hacer un balance, donde ha habido una pandemia, una guerra tenemos a las puertas de Europa, por cierto, la pandemia todavía creo que no ha terminado, una legislatura muy convulsa. ¿Qué balance hace? Bueno, de hecho yo la semana que viene me doy la tercera vacuna, ¿eh? O sea que ahí seguimos. Bueno, la verdad que sí, es una legislatura difícil, complicada, marrullera, una pandemia, como bien dices, la guerra que tenemos ahí en Ucrania, y es difícil hacer una valoración de esta legislatura. Pero yo creo que al final, una vez que pasamos la pandemia y que las cosas empezaron a tomar un poco de normalidad, yo creo que Cantabria tiene una legislatura plana, absolutamente plana. Es decir, no se ha avanzado en los grandes objetivos que este gobierno tenía previsto. Seguimos con las infraestructuras encharcadas, seguimos con los grandes proyectos que nos dejaron fuera de Europa en procesos seguimos viendo cómo la economía de Cantabria lleva sufriendo un frenazo realmente importante desde agosto del año pasado y cómo el gobierno es incapaz de tomar medidas que ayuden a las empresas, a las pymes y a los autónomos a salir adelante. Creo que es un gobierno que vive del marketing, que vive del anuncio, que vive del titular, pero que cuando rascas yo creo que no hay nada y que esta legislatura ha sido, más allá de lo de la pandemia y de la guerra, una legislatura perdida para Cantabria. Si vemos un poco cómo ha sido la legislatura en los plenos, aparte del trabajo positivo que se ha realizado por parte de su partido, y lo dice quien lo ha visto, el trabajo que han hecho con esas proposiciones no de ley, el trabajo parlamentario y político que han hecho, recordamos esas situaciones que ha habido entre usted y el que fuera entonces consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que le hizo usted estar en algunos momentos en la brecha política, ¿no? Yo creo que se puso él en el disparadero con las decisiones que tomaba, ¿no? Que eran bastante incomprensibles en algunas ocasiones. Y luego, además, con la actitud que él tenía en los plenos, ¿no? Yo recuerdo que a mí me acusó de utilizar a las víctimas de la pandemia. Y, bueno, se le está oyendo a usted la pinza. Yo lo que estoy aquí es defendiendo mis posiciones y poniéndole a usted delante del espejo de su mala gestión y de sus contradicciones. Nosotros hemos sido propositivos. De hecho, nosotros en el año 2020 apoyamos los presupuestos de Cantabria.
No nos negamos porque creíamos que era una situación excepcional donde teníamos que estar con el Gobierno de Cantabria y teníamos que darle facilidades para que sacara adelante unos presupuestos que entonces eran muy importantes. Y también conseguimos alguna cosa, ¿no? Pero bueno, sobre todo para apoyar al Gobierno de Cantabria en esa situación difícil. Yo no soy del no es no. Yo no soy del que me pongo en contra de lo que sea porque el que lo hace es el de enfrente. O sea, el PP jamás votará que sí a unos presupuestos del PSOE, el PSOE jamás votará que sí a unos presupuestos del Partido Popular, da igual, y el PRC es lo mismo, ¿no? Si se encuentra en la oposición, jamás ayudará al gobierno. Y creo que nosotros hemos dado una lección de moderación, de negociación y de acuerdo, ¿no? Y cuando hemos tenido que llegar a acuerdos, cuando el gobierno nos ha pedido ayudas para sacar adelante leyes que eran sobre todo para hacer llegar las ayudas con más rapidez a toda la gente que lo estaba pasando mal, hemos estado con el gobierno y hemos tramitado esas leyes a una velocidad de récord, ¿no? El consejero era él solo el que se puso en un disparadero y al final tuvo que dimitir porque no daba más de sí. Por cierto, que usted también le dio medicina al presidente y al vicepresidente, si se puede utilizar la expresión. Medicina y palitos políticos, como tiene que ser. Es que yo estoy aquí para controlar la acción del gobierno. Y cuando creo que el gobierno es un gobierno plano, que vive del selfie, que vive del titular, y veo a un presidente del gobierno que realmente no está a lo que tiene que estar, y está a sus cositas, y está a sus proyectos, y a sus programas, y a sus movidas, pues me enfado. Y entonces yo creo que es mi deber, les pongo delante del espejo de su gestión. Es mi deber, insisto, y a la vez proponer cosas. Pero es que yo creo que en esta legislatura han pasado cosas bastante graves de las que nos hemos enterado. No quiero saber las que han ocurrido y de las que no me he enterado, ¿no? Ahí está el caso de las Marías, que es un caso de corrupción para mí evidente y que seguimos con él, además, no ha acabado. Y seguimos con él. Estamos viendo cómo las empresas públicas contratan a dedo a personal y luego la justicia dictamina que esos contratos están hechos en fraude de ley. Ha pasado en Cantur, ha pasado en Mare. Es decir, vemos a un gobierno que no deja de ser otro gobierno más a la vieja usanza y que no se ha preocupado de lo fundamental, que es hacer las reformas necesarias para que esta comunidad avance. Tenemos 3.500 millones de deuda. Tenemos más deuda que cuando empezó la legislatura. Dirá la gente, ¿la pandemia? No, no fue por la pandemia porque tuvimos superávit en el año 2020 y en el 2021, porque recibimos mucho dinero del Gobierno Central. Es decir, seguimos en lo mismo, en lo que estábamos, nada avanza, y lo que avanza, avanza muy deprisa. Dice el presidente del gobierno, bueno, es que las obras del AVE ya... Pues, hombre, algo habrá avanzado, claro, faltaría más, pero al ritmo que van esas obras, pues el AVE llegará a Reynosa, siendo generosos, en 2030, ¿no? Empezaron 3 diputados de Ciudadanos esta legislatura, en el 2019, actualmente 2, Diego Marañón y usted. ¿Cómo afrontan lo que queda de legislatura? No sé si se puede utilizar el apelativo en baloncesto de los minutos de la basura. Sí, o los años del pato, que dicen en Estados Unidos. No, igual, exactamente igual. Nosotros tenemos que seguir controlando a este gobierno y tenemos que seguir trayendo propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos de Cantabria. Ahora, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que le voy a contar. El Partido Socialista en 3 años ha presentado una proposición no de ley. Ahora está presentando proposiciones no de ley todas las semanas para vender de cara a las elecciones de mayo, pues sus cositas, ¿no? Nosotros vamos a seguir en la misma línea. Controlaremos al gobierno y traeremos al Parlamento de Cantabria cuestiones que les importan a los ciudadanos hoy, no lo que les va a importar en junio de 2023, no lo que les va a importar después de las elecciones de mayo, no. Seguimos trabajando en lo mismo y cuando llegue la campaña electoral nos dedicaremos a la campaña electoral. Por cierto, ¿qué me puede contar de los trenes? ¿Cómo lo ha vivido usted? Pues yo creo que José Mota no hubiera hecho un sketch parecido. Creo que es una vergüenza, creo que es intolerable, creo que los trenes es una infraestructura que necesitamos como el comer porque vertebra a la comunidad autónoma. Hablamos de los transportes de cercanías que son utilizados por miles y miles y miles de personas. Y que además yo no me creo lo que dice el gobierno. Ha quedado meridianamente claro y demostrado que lo sabían como en marzo de 2021. Y con un acta oficial en septiembre de 2021. ¿Por qué el gobierno de España no le cuenta esto al gobierno de Cantabria? Es la gran incógnita. ¿Lo pueden explicar? No. Y el gobierno de Cantabria, que el señor Revilla lleva meses y años diciendo que le han engañado todos. Le engañó a Aznar, Rajoy, Zapatero, al señor Revilla le ha engañado todo Dios.
Y resulta que teniendo ese histórico y esos antecedentes, el Gobierno de Cantabria no está encima de este proyecto, no pide de manera mensual o trimestral información para ver cómo va el desarrollo de la construcción de estos trenes. Yo no entiendo absolutamente nada, es una vergüenza y por eso vamos a pedir la reprobación de la ministra en el Parlamento de Cantabria. Dos cuestiones ya para finalizar. Va a ser usted el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. ¿Qué es lo que puede ofrecer a la ciudadanía? ¿Cuál es su mensaje principalmente? Pues mira, no sé si va a sonar excesivamente pedante, pero el trabajo que hemos hecho en el Parlamento de Cantabria. Hemos sido un partido honesto y honrado. Hemos dado caña cuando teníamos que dar caña, hemos apoyado al gobierno cuando lo hemos tenido que apoyar, hemos estado con la sociedad civil, hemos estado cerca de los problemas de los ciudadanos y sobre todo les vamos a trasladar que somos un partido que quiere reformas de calado en esta comunidad autónoma. La sanidad hay que dar la vuelta como un calcetín, porque nos gastamos 1.100 millones de euros al año y no llega. La educación tiene que ser una educación realmente inclusiva y donde la formación profesional adquiera un protagonismo especial. Queremos reducir el tamaño de la administración. Hay 30 y pico empresas públicas, yo hay muchas que no las conozco. No sé qué sirven, para qué funcionan. Tenemos que reducir, tenemos que hacer convenios público-privados, tenemos que reducir la burocracia. La burocracia es fundamental. ¿Cómo puede ser que alguien que quiera hacer una licencia para cambiar su piso o que quiere montar una empresa tenga que estar 2, 3, 6, 12 meses? Esto hay que agilizarlo y se puede agilizar y hay sitios donde se hace. Y esto lo que queremos o lo que pretendo trasladar a los ciudadanos. Queremos ser el partido político que deje a la gente en paz. Empezando por ahí ya estaríamos dando un gran avance, ¿no? Y luego ser un partido reformista que ataque a la raíz de los problemas sin miedo. Y sé que se enfadarán muchos conmigo, pero sin miedo. Hay que quitarle grasa al Estado. Bueno, ya para concluir, al igual que el resto de los portavoces, le vamos a pedir un favor. Una quiniela para mayo de 2023. Hay 35 escaños. ¿Usted cómo lo ve? Yo acierto las quinielas siempre. ¿Ah, sí? Los lunes. Cuando lo hago los lunes, entonces la acierto sin ningún fallo, ¿no? Bueno, claro, hay un partido los lunes, a lo mejor. Ya. Bueno, la verdad es que es complicado, ¿no? Este tema está... ¿Se va a mojar? No me voy a mojar no por nada. Yo lo único que sí te voy a decir es que nosotros vamos a sacar representación del Parlamento de Cantabria, ¿no? Luego vamos a ver, yo creo que el PRC va a caer, no sé cuánto va a caer. El desgaste del gobierno va a ser fundamental. Yo creo que la gente está cansada ya del señor Revilla. No todos, pero sí, gente está cansada. Pero también es verdad que el Partido Regionalista tiene una red municipal que le puede amortiguar esa caída. El Partido Popular va a crecer, evidentemente, por la ola nacional, no porque yo crea que aquí lo ha hecho bien o porque tenga líderes que me merezcan confianza. Vox es una incógnita, subir algo, pero no tanto. Y yo creo que nosotros vamos a entrar porque creo que hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para poder volver a recibir parte de la confianza que nos dejaron los ciudadanos. ¿Vuelve Podemos? No lo sé, es una incógnita. Yo creo que, bueno, las encuestas dicen que andan ahí rozando ese 5%, ¿no? Pero vamos a ver, porque con esto de la ley del solo sí es sí, con esto del bienestar animal, con la ley LGTBI, que son leyes que están causando muchísimo impacto negativo en la sociedad, les puede pasar factura, ¿no? Yo creo que lo tienen complicado, pero no lo descarto. Pues Félix Álvarez, enhorabuena por ese trabajo político que ha hecho, su formación, porque sí ha trabajado de lo lindo, se puede decir, utilizando la expresión, durante estos 4 años, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por tus palabras y por este tiempo que me brindas. Muy bien, y a todos ustedes, Cantabria Directa y Cantabria Televisión, seguimos aquí en vivo y en directo contándoles este balance de legislatura que concluye el próximo día 28 de mayo de 2023. Gracias. Bueno, pues después de conocer la opinión del portavoz del grupo político Ciudadanos, nos vamos con el Partido Popular. Íñigo Fernández es su portavoz, el portavoz del grupo político de la Formación Popular, que la lidera María José Sáenz de Buruaga, que se presenta para las próximas elecciones a la presidencia de Cantabria el próximo día 28 de mayo. 9 son los diputados que, como decimos, tiene el Partido Popular en este Parlamento: Íñigo Fernández, Álvaro Aguirre, Pedro Gómez, Isabel Urrutia, la propia María José Sáenz de Buruaga, Lorenzo Vidal de la Peña, María José González Revuelta, Roberto Media y César Pascual. 9 diputados, 9 escaños tiene el Partido Popular. Escuchamos, como decimos, las palabras de Íñigo Fernández. Bueno, pues dentro del capítulo de entrevistas en el Parlamento de Cantabria
cogiendo distintas versiones de los portavoces de los 5 grupos políticos presentes en el Parlamento cántabro, nos encontramos con un partido político que es de gobierno. Hay 3 partidos en el Parlamento que son de gobierno, que son el Partido Socialista, el Partido Regionalista de Cantabria y el Partido Popular. Y estamos con su portavoz, Íñigo Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Hablaba de partido de gobierno porque ustedes han gobernado la región. Yo creo que vamos a gobernar la región después de las elecciones de mayo. Es la sensación que tengo por lo que escucho en la calle. Creo que hay una sensación muy clara, tanto en lo que se refiere al gobierno de Cantabria como en lo que se refiere al gobierno de España. Hay un deseo muy claro de cambio. La sensación que hay es que esto ha llegado a su fin, que el ciclo político regional que se estableció con los pactos de Revilla con el Partido Socialista está caducado, que el modelo de gobierno de coalición PRC-PSOE con Revilla al frente está agotado, que ese tiempo político ha pasado y que Cantabria necesita un impulso, una renovación, nuevos planteamientos, nuevas ambiciones, nuevos proyectos y una nueva manera de gestionar las cosas. Si ese cambio que demanda y desea la gente, por lo que yo escucho en la calle, en los autobuses, en el muelle, en los bares, en las pescaderías, si ese cambio además se acompaña con otro cambio que yo creo que va a ser seguro, que es el de las elecciones generales del próximo mes de diciembre, cuando los españoles manden a su casa a Pedro Sánchez y a sus socios de extrema izquierda, pues yo creo que tanto en Cantabria como en España, en definitiva, en el conjunto de la política se habrá abierto una nueva etapa. Creo que el Partido Popular va a ser quien gobierne esta región y este país a partir de las próximas elecciones. Tiene usted experiencia política, pero no esperaba que nos diese un titular de una forma tan rápida. Ha sido una legislatura marcada por lo está marcando una guerra a las puertas de Europa, una legislatura marcada también por una pandemia que todavía no ha terminado. Señor Fernández, una legislatura para quien gobierna difícil también, ¿eh? Bueno, a ver, todo el mundo ha tenido sus situaciones. Aznar llevó a España a unas cotas muy altas de prosperidad económica y de bienestar. En la etapa en que estrellaron los aviones en las Torres Gemelas y Estados Unidos entró en recesión y países muy potentes de la Unión Europea como Alemania entraron en recesión, sin embargo España crecía al 3%. Es decir, dificultades tiene todo el mundo. Lo que no se puede hacer es pedir el voto a los españoles o pedir el voto a los cántabros para luego llegar a las instituciones y decir, ¡ay, qué difícil es esto! ¡Qué complicado es! ¿Qué dificultades tengo para gestionar? Y qué mal lo estoy haciendo, pero tengo a quien echar la culpa. Eso no vale. Uno se presenta a las elecciones con muchas ideas, con muchos proyectos, con muchos planteamientos y luego se encuentra lo que se encuentra. ¿Qué podríamos decir nosotros de la etapa en que llegó Mariano Rajoy al gobierno de España y se encontró el país en bancarrota, al borde de la intervención económica de las instituciones europeas? Y se evitó, con mucho sacrificio de los españoles, mucho sacrificio, pero se evitó que hubiéramos seguido los mismos pasos de Grecia, que es ahora cuando está empezando a salir del agujero, no hace 10 años como le sucedió a España. Es decir, que ha habido una pandemia y ha sido complicado, que ahora hay problemas de abastecimiento, de inflación, etcétera, relacionados con la guerra de Ucrania, efectivamente. Pero algunos al menos han tenido la posibilidad de poder recurrir a financiación europea y al endeudamiento, cosa que en la anterior crisis no se permitió. Es decir, cuando la gente dice es que en esta crisis ha habido ayudas y subvenciones y en la anterior no, es que nadie tuvo la oportunidad de decidir eso en la crisis anterior. La Unión Europea estableció los objetivos de déficit, la imposibilidad de acudir al endeudamiento y había que arreglarse con lo que había. Como consecuencia de aquella crisis que fue muy dura, no provocó inflación. Si en aquel momento se hubiera tirado de un endeudamiento de 700.000 millones de euros, como ha hecho ahora la Unión Europea, claro que habría habido inflación. Entonces también hay que preguntarse, claro, los sacrificios son muy duros, pero son la manera de sanear las economías. Es decir, porque la inflación en la que estamos viviendo, al final, ¿qué significa? El empobrecimiento de la gente, el empobrecimiento de todos. Es decir, quien vive de un sueldo, el sueldo no le llega, porque todo vale mucho más. Quien tiene que hacer una inversión se lo plantea porque todos los costes se disparan. Quien tiene unos ahorros,
sus ahorros se merman. Es decir, al final es una dinámica muy dañina para todo el que se encuentra en algún tipo de actividad económica, tanto las rentas del trabajo como las rentas del ahorro, las inversiones, es decir, y en eso estamos, y el Gobierno de España es incapaz de poner coto. Y las soluciones que ofrece es más gasto público, más impuestos, más endeudamiento y más despilfarro. Y luego tenemos el recurso a la financiación europea, que yo creo que tendríamos que plantearnos como país y sobre todo como región, ¿qué estamos haciendo con eso? Es decir, ¿alguien en Cantabria sabe decirme en qué se ve, en qué se percibe, en qué se nota la llegada de fondos europeos a Cantabria? ¿Qué cosa se ha hecho en Cantabria con los fondos europeos? Se prometió que se iba a construir el MUPAC con fondos europeos. Está iniciado, Está iniciado el expediente para construir el MUPAC, pero no con fondos europeos, Pues están las obras ahí. Ya, pero no con fondos europeos. Es que se prometió que lo iba a pagar la Unión Europea. Lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo, metiéndonos la mano Revilla en nuestros bolsillos, Es decir, no lo paga la Unión Europea, que es lo que se dijo primero. ¿Se va a hacer el MUPAC con fondos europeos? No, señor. Negaron los fondos europeos para el MUPAC. No se ajustaba a lo que era financiable con fondos europeos. Y al final lo van a hacer, pero con fondos nuestros. 55 millones de euros del contribuyente de Cantabria, más el valor del terreno que le regala el gobierno regional. Otros 20, 25. Eso va a costar 100 millones de euros, tanto como costó acabar Valdecilla. Yo no digo que no haga falta. Bueno, es una instalación. Poco a poco que hay que comenzar. Los 55 millones de la adjudicación de la obra ya han dicho que no cubre el coste, que habrá que hacer ampliación. Eso va a costar otros 10 o 12 o 15 millones más. Y sume usted el valor de ese terreno, que es propiedad pública, y no se vende, se regala. Entonces ese proyecto va a costar 100 millones de euros, sin fondos europeos. La Pasiega, sin fondos europeos. La protonterapia famosa, un empresario ha patrocinado la puesta en funcionamiento de 10 maquinarias de este tipo por toda España. Nosotros no hemos entrado en eso y lo pagamos nosotros. Y lo pagamos nosotros. Es decir, pero voy al hecho de que había financiación europea y no hay nada en Cantabria hoy que se puede identificar con financiación europea. Absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo con esta región? Está todo paralizado. Los grandes proyectos de la legislatura, acaba la legislatura y ninguno de ellos ha empezado, porque el MUPAC no ha empezado. Bueno, están las obras ahí, no me lo negarán. Bueno, llegarán, claro, llevamos 8 años. Sí. Llevamos 8 años con el MUPAC. Todavía no ha empezado. Todavía no ha empezado. La Pasiega ni se sabe. La protonterapia ni se sabe. Es decir, aquí pasan las legislaturas en blanco. Y acaba la legislatura y el gobierno de Revilla promete lo mismo que prometió al principio de la legislatura. Es decir, la legislatura pasó y no se hizo nada. Yo creo que esa dinámica, ese cuento de pasar los meses y pasar los años sin arrancar ningún proyecto, de no diseñar ningún futuro para la región, de no ser capaces de obtener financiación en ningún ámbito, ni nacional ni europeo, de no ser capaces de obtener inversiones del Estado en Cantabria, a pesar de los abrazos y los besos a los distintos presidentes del gobierno. Esa dinámica es la que creo que los ciudadanos están deseando que pase a la historia, porque creo que los ciudadanos necesitan empezar a ver realidades, empezar a ver proyectos de verdad, empezar a ver que la administración regional apoya a aquellas personas de Cantabria que tienen iniciativa, que quieren emprender, que quieren trabajar y que quieren funcionar. Y yo creo que esta es una de las claves que va a hacer que en mayo los votantes le digan a Miguel Ángel Revilla: señor Revilla, gracias por los servicios prestados, pero su tiempo político pasó más. Y creo que en esa misma dinámica, en el mes de diciembre, los votantes de Cantabria y de toda España le van a decir a Pedro Sánchez: Sánchez, que te vote chapote. Bueno, todavía no, está un poco lejos ese no tan lejos, son 10 meses. Nacional. En las últimas elecciones del 2019, los 35 diputados que hay en el Parlamento de Cantabria, el Partido Popular obtuvo 9 representaciones, 9 escaños. ¿Cómo se percibe ese trabajo que se ha hecho de 3 años, 4 años prácticamente ya? Mire, yo creo que el Partido Popular ha hecho un trabajo muy serio esta legislatura.
en el sentido de que nosotros no nos hemos radicalizado en nuestra oposición al gobierno. Creo que hemos hecho una oposición constructiva, una oposición seria, una oposición con propuestas, dura cuando había que hacer una oposición dura, pero siempre con propuestas. Creo que nuestro papel en la gestión de la pandemia y del confinamiento y de aquellos tiempos duros ha sido muy positivo y nos lo ha reconocido todo el mundo. Hemos sido el primer Parlamento de Cantabria de España a propuesta nuestra que inició sus actividades. Constituimos una comisión de seguimiento del COVID, elaboramos un conjunto, un catálogo de propuestas de resolución, de recomendaciones. Muchas no se han cumplido, pero creo que el Parlamento hizo su trabajo. Cuando ha habido que aprobar modificaciones de leyes para hacer más rápido el pago de las ayudas, para desbloquear situaciones, hemos facilitado la aprobación urgente de esas leyes por unanimidad con lectura única. Es decir, creo que hemos sido muy responsables, muy serios y muy colaboradores en los días de la pandemia. Ya me gustaría a mí ver cómo se hubieran comportado otros si la situación hubiera sido al revés. A lo mejor en lugar de apoyarnos los hubiéramos tenido en la calle con pancartas y con protestas y criticando en las televisiones. Pero nosotros entendimos que en aquel momento tan duro, tan crítico, lo que no podrían entender los ciudadanos es que además de todos los problemas que había, la política y las instituciones se convirtieran en un problema más. Y decidimos que había que hacer una apuesta por la colaboración. Eso yo creo que lo han valorado los ciudadanos. Y nuestra oposición constructiva, es decir, con cada crítica una propuesta, creo que también lo valoran los ciudadanos. Al mismo tiempo, creo que la situación política nacional, la situación electoral, la dinámica electoral, creo que es muy diferente. Mire, el 26 de mayo de 2019, el Partido Popular obtuvo 9 diputados en el Parlamento de Cantabria. 28 días antes, el 28 de abril de 2019, el Partido Popular, con Pablo Casado, había obtenido 66 diputados en el Congreso, su peor resultado. Es decir, la secuencia es al revés. Sí. El PP de Pablo Casado obtiene 66 escaños, estuvimos a punto de ser tercera fuerza política nacional, no segunda, y 28 días después nosotros creo que mantuvimos el tipo con 9. Hoy la situación es otra. El PP de Feijóo, el proyecto de Feijóo, lo que representa Feijóo frente al radicalismo de Sánchez y sus pactos con la extrema izquierda, yo creo que aglutina un apoyo muy fuerte de una inmensa mayoría de españoles. Las encuestas no le dan al PP hoy un 16% de expectativa de voto en España como le dieron a Casado los resultados electorales. Las encuestas están dando un 31%. Estamos hablando de que el número de representantes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados se puede disparar a 130, 135 escaños. Estamos hablando del doble. Es decir, ¿usted cree que si el Partido Popular hoy aglutina el apoyo del doble del número de españoles que le apoyaron en 2019, eso no se nota también en unas elecciones regionales y municipales? Bueno, eso habrá que verlo. Habrá que verlo, pero tiene toda la pinta de que sí. Si le voy a pedir brevedad, dos cuestiones solamente ya para concluir. Sí. La gente se está preguntando muchísimas cosas, ¿no?, de cuál puede ser el próximo gobierno. El Partido Popular, con María José Sáez de Uruaga a la cabeza de lista a la presidencia de Cantabria, si dieran los números, ¿pactaría con el Partido Regionalista? El Partido Popular lo que pide ahora mismo es el pacto con los ciudadanos, es decir, ganar las elecciones y obtener un número de diputados suficiente para poder articular un gobierno. Ese gobierno puede ser de tres maneras. Puede ser, efectivamente, mediante un acuerdo con el Partido Regionalista, en el que yo creo que no cabría revilla. Yo creo que otra opción puede ser un acuerdo con la derecha. Y otra opción puede ser un gobierno en solitario buscando el apoyo de unos u otros según los planteamientos que se vayan haciendo. Pero lo importante es que se consiga definitivamente lo que yo creo que va a pasar, que es un triunfo electoral del Partido Popular, que nosotros creemos que es muy viable, muy probable, y que luego se puedan articular mayorías
y nosotros estaremos por la mayoría que sea más favorable para Cantabria y para la estabilidad de ese futuro gobierno. Pero lo importante es que la dinámica que surja de las urnas sea de cambio, que los cántabros que están aburridos en la calle de ver episodios y espectáculos como este de estos días, de los trenes que no caben en los túneles, que digan definitivamente en las urnas que esto tiene que cambiar, que quien ha venido representando toda esa política que ha conducido a un empobrecimiento de Cantabria, al declive de Cantabria, pues acabe esa etapa y se dedique a otras actividades que puede hacerlo, pero deje de ser un obstáculo para la prosperidad de Cantabria y que se articule un gobierno de cambio en Cantabria que a su vez conecte muy bien con el gobierno de cambio que se avecina en España a final de año cuando los españoles manden para casa a Pedro Sánchez. Bueno, señor Fernández, ya para concluir, como hablamos con el resto de los portavoces a los que entrevistamos en este balance de legislatura, mójese por favor y de una forma breve. Quiniela para mayo de 2023 en el Parlamento de Cantabria sobre 35 representantes. PP 14, PRC 11, PSOE 6, Vox 4. Se ha mojado usted, ¿eh? Es la quiniela que yo tengo hecha hoy, por lo que yo escucho en la calle, por lo que escucho en las aceras, por lo que escucho en los autobuses, por lo que escucho en los bares, por lo que escucho en el muelle, por lo que escucho en el mercado. Yo hago esa quiniela, pero creo que todavía hay una tendencia que se va haciendo más pronunciada cada día que pasa, claro, con episodios como el de los trenes, no caben en los túneles, y aquí nadie se ha molestado en 3 años de ver qué pasaba con ese contrato. Es decir, con cosas como esta, pues yo creo que esa tendencia cada día es más acusada y creo que todavía quedan 3 o 4 meses para las elecciones y se puede incluso mejorar ese resultado, pero creo que va a haber cambio y creo que ese resultado que yo auguro, que yo calculo, según lo que escucho en la calle, creo que se va a producir y Cantabria va a cerrar una etapa que le ha llevado al declive, a la agonía, a la apatía, al empobrecimiento, para abrir una etapa donde se apueste un poquito más por la gente que quiere hacer cosas, la gente dinámica, la gente que quiere trabajar, que quiere funcionar, eso que se ha dado en llamar, aunque me parece que se ha usado hasta la saciedad, la Cantabria o la España que madruga, es decir, la gente que hace cosas y tratemos de recuperar el pulso de una región que siempre estuvo a la cabeza de España en todo, que siempre fue privilegiada porque la gente de aquí era muy dinámica y muy activa y muy emprendedora y que cada día que pasa nos vamos viniendo a menos y estamos sumidos en la auténtica mediocridad. Muy bien, pues muchísimas gracias, sobre todo por mojarse en esa quiniela y gracias por estar con nosotros. A usted. Las palabras de Íñigo Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria. Nosotros seguimos haciendo este trabajo de conocer el balance de los distintos portavoces de los grupos políticos en esta legislatura 2019-2023. Y a todos ustedes de Cantabria Directa y de Cantabria Televisión, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues después de escuchar las palabras de Íñigo Fernández, del portavoz del Partido Popular, y a quien hay que agradecer, al igual que al resto de los portavoces, que se mojaran ese particular pronóstico que le solicitamos para el próximo día 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. Vamos a escuchar a uno de los 2 partidos políticos que forman parte del gobierno. Tanto el Partido Regionalista de Cantabria como el Partido Socialista son los que conforman esta coalición de gobierno 2019-2023. Vamos a escuchar las palabras de Noelia Cobo, que es la portavoz del Partido Socialista. 7 son los escaños que tiene en esta legislatura. Yolanda Algorri, Mercedes de la Cuesta, Javier García Oliva, Joaquín Gómez, que además es el presidente del Parlamento, Eva Salmón y Pablo Zuluaga, que es el vicepresidente del Gobierno de Cantabria. Escuchamos las palabras de Noelia Cobo. Estamos en vivo, en directo, en el aljibe del Parlamento de Cantabria y haciendo este resumen, este balance de legislatura de los distintos grupos políticos que han estado presentes durante esta legislatura 2019-2023 que llega a su conclusión, nos acompaña la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Noelia Cobo. Noelia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. ¿Qué balance se puede hacer de esta legislatura 2019-2023? Una legislatura que concluye ya dentro de pocos días. Pues como bien dices, ha comenzado el último tramo de la 10ª legislatura y bueno, nosotros los socialistas consideramos que a pesar de la incertidumbre global que existe, hacemos un balance positivo y desde luego afrontamos este último tramo con fuerza y con ganas y con ilusión, pues ante los últimos retos que tenemos ante el final de la legislatura.
Sí que es verdad que no ha sido una legislatura, la 10ª, fácil debido a toda la incertidumbre global, primero producida por la crisis sanitaria, por la crisis del COVID-19 y desde luego también pues por esta, cuando estábamos saliendo de todas las consecuencias sanitarias, económicas y sociales, está ya una guerra en el corazón de Europa y toda la problemática, sobre todo en la situación económica que ha acarreado. Pero bueno, creo que hemos estado ante una situación dura y comprometida, pero desde luego tomando decisiones difíciles en un momento muy complicado, pero desde luego sin desde luego dejar al lado a la ciudadanía de Cantabria, que es lo que más nos preocupa, yo creo, a las personas que representamos, sobre todo pues a todos los cántabros y a todas las cántabras. Precisamente le iba a preguntar por eso, durante estos 4 años, ¿qué avances se han hecho? ¿Qué tipo de leyes? ¿Qué se le ha ayudado a la ciudadanía que sea palpable en la vida diaria? Pues a pesar de esta situación que hemos vivido, sobre todo con la crisis sanitaria, que se paralizó nuestra comunidad autónoma, paralizó todas nuestras vidas, la vida de todos los cántabros y las cántabras, yo creo que esta 10ª legislatura se va a quedar marcada porque desde luego en lo que es en cuanto al poder legislativo se han aprobado, si no me equivoco, 36 leyes legislativas ante una situación complicada y ante la paralización de toda la vida de todos los cántabros y las cántabras, donde se han producido leyes de gran calado en la parte social y sobre todo lo que han protagonizado sobre todo es el cambio, el avance y el progreso para nuestra tierra, para Cantabria. Te estoy hablando de leyes que sobre todo en tema de la igualdad, de la justicia social, de hacer que Cantabria sea más democrática y sobre todo más igualitaria y sobre todo en ese progreso que queremos para nuestra tierra. Y te estoy poniendo el ejemplo de proyectos que los socialistas llevábamos en nuestro programa y que en esta 10ª legislatura se han plasmado. Ahí están la ley de memoria histórica, la ley de la LGTBI, la ley de ciencia, que cuando saltó la crisis sanitaria, si algo ha dejado claro es que sin ciencia y sin investigación, pues el avance que hemos tenido con la llegada de la vacuna y toda la proyección en el cambio de modelo productivo y en economía y en esta economía del conocimiento y sobre todo de transferencia del conocimiento, pues no se hubiera llevado a cabo este curso económico que hemos conseguido. Y bueno, los datos están ahí y luego grandes acuerdos que yo creo que se han mantenido también en el diálogo social, ese diálogo social que tanto a nivel de España como a nivel de Cantabria se han llegado a producir por 2 veces, y creo que ese es el acuerdo y el consenso donde tenemos que ir caminando los socialistas y sobre todo todos los cántabros y todas las cántabras, saber que desde el diálogo y desde el consenso social y el acuerdo común se llega el gran progreso para nuestra tierra. Y luego, bueno, como no puede ser de otra manera, las grandes leyes como son la ley más importante que tienen para nuestra comunidad, que son las leyes de presupuestos, 4 presupuestos aprobados en tiempo y forma y desde luego, bueno, pues algunos con más de la unanimidad que solo llevan los 2 grupos políticos que sustentamos al Gobierno. Por lo tanto, creo que es una legislatura positiva, con gran balance y sobre todo con grandes leyes que también han hecho transformar Cantabria, y estoy hablando ya un poco de esa cohesión territorial, como puede ser la ley del suelo, tan necesaria, tan discutida, pero también como la ley de coordinaciones locales y otro tipo de leyes que, bueno, pues lo que han hecho es también mejorar nuestros servicios públicos y unos servicios sociales para todos los cántabros y cántabras. De los 35 escaños que hay en el Parlamento de Cantabria, Partido Socialista y Partido Regionalista de Cantabria llevan en el Gobierno en esa cohabitación común 2015, 2019, 2019, 2023. ¿Cómo ha sido esta última legislatura? ¿Cómo ha sido esa convivencia PRC-PSOE? Bueno, yo creo que los cántabros y las cántabras tendrán que hacer el 28 de mayo su valoración sobre los 2 partidos políticos que han conformado el Gobierno. Bueno, somos 2 partidos diferentes, por lo tanto nuestros proyectos también son diferentes, y yo creo que en el acuerdo que firmamos en el 2019 para esta 10ª legislatura, para este acuerdo de Gobierno 2019-2023, creo que la hoja de ruta ha sido
sido clara y lo que queríamos cada partido y cada grupo parlamentario para Cantabria. Creo que hemos llegado a grandes acuerdos y ahí se plasma pues la gran cantidad de leyes que han sido aprobadas en esta legislatura. Está claro que en políticas de Estado, en políticas del Gobierno de España, como partidos políticos totalmente diferentes, bueno, pues hay algunas cuestiones que cada uno marca su línea y su hoja de ruta, pero desde luego creo que lo que firmamos un día en ese acuerdo está casi todo plasmado y desde luego cumplimientos por ambos partidos y sobre todo en el respeto y en el diálogo para llegar a grandes acuerdos que creo que hemos llegado. Bueno, y de la oposición, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo ha sido ese trabajo de oposición por parte de los distintos otros grupos políticos que forman ese arco parlamentario? A su juicio, ¿cómo lo valoran? Bueno, sí que es verdad que ha sido una legislatura complicada para todos, indudablemente, y principalmente para los ciudadanos y ciudadanas, porque bueno, cuando estalla la crisis sanitaria, desde luego todo se paraliza, el mundo se paraliza, hay situaciones muy duras que toca vivir a todo el mundo y bueno, creo que en ese primer acuerdo de querer resolver sobre todo lo urgente, pero sin dejar de lado lo importante, se llegan a algunos acuerdos. Pero bueno, sí que ha quedado claro los proyectos de cada partido. Creo que la oposición, estamos en el último periodo de la legislatura, está en un periodo electoral, estamos en un periodo electoral, por lo tanto, ese ruido de la oposición, esa política que ellos utilizan de tierra quemada, de querer utilizar desde luego un discurso de ruido, de confrontación, creo que no lleva a ninguna parte, porque si algo tiene claro el Partido Socialista de Cantabria es que estamos aquí para poner encima de la mesa las soluciones a los problemas que vayan surgiendo. Creo que el Partido Socialista lo tenía muy claro en la crisis sanitaria y económica y social que hemos tenido en estos 4 años a través de estas crisis y creo que nuestro objetivo lo primero era salvar vidas, como así fue, y yo creo que la oposición tuvo en mente más salvar la economía antes que desde luego que la parte sanitaria. Por lo tanto, yo sí que lo que creo que ante esa falta de proyecto político que tiene ahora mismo la oposición de Cantabria y sobre todo el primer partido de la oposición, tanto aquí como en España, creo que ha quedado claro bueno, pues su falta de proyecto tanto político como económico y social para nuestra comunidad autónoma. Como lo ha comentado anteriormente, ha habido una guerra, o sea, en este caso hay un conflicto bélico a las puertas de Europa, una pandemia que todavía no ha concluido, una situación volcánica en las Islas Canarias y prácticamente lo que es la legislatura, como se plasmó en el 19, pues se ha ido trastocando. ¿Ha habido cosas que se han quedado en el tintero, cosas que no se han podido hacer? Indudablemente que en nuestra hoja de ruta se han quedado cosas y se van a quedar fuera. Ahora mismo tenemos en el Parlamento de Cantabria el modelo que queremos para el futuro de la vivienda en Cantabria y desde luego pues va a ser una de las leyes importantes que el Partido Socialista se había plasmado para esta legislatura que no van a poder salir y desde luego sí que se te queda pues un poco bueno pues que la tramitación, esa paralización con la creación de la Comisión de Seguimiento del COVID donde teníamos que atender lo urgente, pero como ya le he dicho, sin dejar de lado lo importante, porque creo que este Gobierno lo que ha hecho, desde luego, no dejar a nadie atrás y, sobre todo, plasmar cuál era lo urgente y desde luego, tomar las medidas necesarias que en cada momento eran importantes. Indudablemente, en la parte sanitaria, creo que se nos queda una ley para la salud pública, también en el tintero, que no ha podido siquiera ni llegar al Parlamento de Cantabria, pero desde luego lo que vamos a hacer es seguir proyectando y desde luego dejar claro cuáles son nuestros modelos tanto para la salud como para la vivienda para Cantabria y en ello estaremos los socialistas. Como portavoz del Partido Socialista no me resisto a una cuestión. Quizás el cambio de consejero en sanidad, la materia más importante, sin lugar a dudas, en esta legislatura, fue el momento más difícil, el momento más complicado, el hecho de que se tuviera aquí Miguel Rodríguez y entró Raúl Pesquera.
Bueno, yo creo que todos los cambios a veces son bueno, pues problemáticos. Desde luego, después de la crisis sanitaria que habíamos vivido y que todavía, bueno, pues tomamos medidas, pues porque todavía el virus está ahí e indudablemente hemos sabido sortearle, desde luego, y llegado a su momento, pues bueno, pues hemos tomado las medidas necesarias. Yo quiero creer y sí, creo que nos hemos dedicado durante toda la legislatura y durante la crisis sanitaria a agradecer a los profesionales de la sanidad, pues porque indudablemente cuando estábamos en nuestras casas y salíamos a aplaudir los pusimos de ejemplo, y sobre todo a todos los trabajadores que estaban en los servicios públicos, bueno, pues porque estuvieron velando por muchos de nosotros, por nuestros familiares, por amigos y en consecuencia por toda la ciudadanía de Cantabria, pues bueno, pues para poder sortear el virus, pues porque desgraciadamente se ha llevado a muchas vidas, no solo en Cantabria, sino en España, en el mundo. Indudablemente yo quiero poner en valor la gestión que realizó Miguel Rodríguez como consejero de Sanidad, y hoy queda más que plasmado que las medidas que tuvo que adoptar, hasta los propios tribunales le han dado la razón, que lo importante era salvar vidas, y que sí que es verdad que la parte económica, que yo no digo que no sea importante, y la parte social estaban ahí, pero que desde luego lo importante era la parte sanitaria. Agradecer su gran trabajo y a todo su equipo cuando han estado a la labor de la Consejería de Sanidad, y porque priorizaron sobre todo lo que era urgente, y ahora, bueno, pues ese relevo que se produjo en la Consejería de Sanidad ante un compañero como Raúl Pesquera, que sí que es verdad, con líneas nuevas, como no puede ser de otra manera, pero desde luego con un seguimiento de las políticas y sobre todo priorizando la sanidad y sobre todo ese primer baluarte del estado del bienestar, que es la sanidad para Cantabria, y seguir mejorando los servicios públicos. Bueno, ya para concluir, tan solo dos cuestiones. Una de ellas, la última, la quiniela que le vamos a solicitar para el próximo 28 de mayo. Pero ¿cómo afronta el Partido Socialista precisamente esa cita con las urnas? El vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo lo afronta el PSOE? Bueno, pues con ilusión, como no puede ser de otra manera, y sobre todo para seguir continuando nuestro proyecto político. Es verdad que el PSOE de Cantabria ya tiene candidato, nuestro secretario general y vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, y yo, más de quiniela, sí que quiero confiar en el trabajo de los y las socialistas en esta 10ª legislatura. ¿No nos va a dar una quiniela? Bueno, pues yo sí. Lo han dicho todos, ¿eh? Yo sí que me gustaría, y como no puede ser de otra manera, y soy muy respetuosa, y sobre todo me gusta un lema que es confiar en el trabajo realizado, y desde luego le dejo a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria que hagan y decidan el 28 de mayo cuáles son los representantes que quieren para Cantabria. Desde luego, las quinielas me gusta más dejárselas a quien las hagan los domingos. Nunca he sido de realizar grandes quinielas, pero desde luego lo que sí puedo decir es que el Partido Socialista de Cantabria confía en el trabajo realizado en estos 4 años en el Gobierno de Cantabria y en todas las instituciones que tenemos representación, y sobre todo, bueno, pues que los ciudadanos de Cantabria decidan si ese trabajo ha sido bien realizado. Muy bien, pues por nuestra parte, que hemos seguido todos los plenos de esta legislatura desde el mes de junio de 2019, vamos a felicitarla, como hemos hecho con el resto de las personas a las que hemos entrevistado, su trabajo, su entrega y sobre todo el fair play que ha habido en la Cámara durante la legislatura. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Las palabras de Noelia Cobo, que es la portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento de Cantabria, que nos ha realizado su valoración acerca de estos 4 años de legislatura. Nosotros seguimos aquí, en vivo y en directo, en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. Bueno, pues después de escuchar las palabras de Noelia Cobo del Partido Socialista, vamos con el Partido Regionalista de Cantabria, que junto con el PSOE, como decimos, forman la coalición de gobierno. Hemos hablado con su portavoz, uno de los hombres que más trabajo ha tenido durante la legislatura, porque los portavoces, evidentemente, es sobre quienes recae todo el peso específico, tanto de las proposiciones no de ley como de los diversos trabajos, evidentemente, políticos y, sobre todo, legislativos dentro de esta Cámara. Pedro Hernando es el portavoz, como decimos, del Partido Regionalista de Cantabria. 14
14 son los escaños que tiene el PRC en esta legislatura 2019-2023 y le acompañan Emilia Aguirre Ventosa, Francisco Ortiz, José Miguel Barrio, que además es el alcalde de Reynosa, Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco, Pablo Diestro, alcalde de Reocín, José Miguel Fernández Viadero, que además es el que tiene, el senador autonómico del Partido Regionalista de Cantabria en esa Cámara del Senado, Paula Fernández Viaña, que es la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Javier López Estrada, alcalde de la ciudad de Torlavega, María Ángeles Matanzas, Teresa Noceda, que es la alcaldesa de Comillas, Ana Obregón, Mónica Quevedo y Miguel Ángel Revilla, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Vamos con las palabras, con esa entrevista que mantuvimos con Pedro Hernando, que también tiene su particular quiniela para esas elecciones del 28 de mayo. Dentro vídeo. Bueno, pues seguimos en vivo y en directo en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. En este balance que estamos realizando sobre la actual legislatura 2019-2023 en el Parlamento de Cantabria nos acompaña un partido de gobierno. 3 son los partidos de gobierno: el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Regionalista de Cantabria. Nos acompaña su portavoz, Pedro Hernando. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Efectivamente. Los internautas están ahí prácticamente las 24 horas del día. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y dar la visión del partido mayoritario de Cantabria, porque no hay que olvidar que el Partido Popular no es un partido de gobierno, es un partido de oposición en nuestra comunidad autónoma y bueno, pues ya veremos si después del 28 de mayo lo sigue siendo o pasa a ser un coaligado. Bueno, era una forma introductoria de que 3 son los partidos, evidentemente, de gobierno en este país, o en el Parlamento, como usted quiera denominarlo, a lo largo de la historia. ¿Qué balance hace de la legislatura actual 2019-2023, que queda ya poco rato para terminar? Bueno, pues yo creo que ha sido una legislatura muy importante por las circunstancias en las que hemos tenido que desarrollarla. Es una legislatura en la que se han aprobado casi 40 leyes. Yo creo que con la de víctimas del terrorismo, que es la única que queda pendiente de aprobar, van a ser 40 las leyes que se han aprobado. Creo que han sido leyes muy importantes porque muchas de ellas afectan directamente a nuestra economía, a los ciudadanos, a las empresas, las ayudas que se han tenido que dar para hacer frente a esa situación que ninguno hubiéramos deseado cuando tomamos los mandos de Cantabria en esta legislatura, que fue hacer frente al COVID y hacer frente a la situación que ninguno planteábamos que pudiera ocurrir, pero ocurrió. Y yo creo que este Gobierno y este Parlamento han sabido dar una respuesta clara, una respuesta directa, una respuesta preocupada en los ciudadanos, y se han aprobado muchas leyes de ese tipo, pero también se han aprobado leyes básicas y fundamentales como la ley del suelo. A lo largo de la legislatura, como ha comentado, pues surgió la pandemia, estamos en una guerra a las puertas de Europa. Usted, como experto en leyes, se ha trabajado mucho por parte del PRC durante esta legislatura. ¿Ha tenido que cambiar mucho ese programa que había preparado para 2019-2023? ¿Ha tenido que ir cambiando? Hombre, fundamentalmente porque hemos sufrido un parón que, aunque he de decir que los portavoces de los grupos parlamentarios y algunos de los diputados hemos estado aquí durante toda la pandemia en este edificio de San Rafael, trabajando con el Gobierno, informando o recibiendo información por parte del Gobierno de cómo estaba la situación para poder tomar medidas. Es evidente que muchos de esos objetivos, véase, por ejemplo, el Plan Regional de Ordenación del Territorio o algunas otras cuestiones, pues no han, o la Ley de Vivienda que ha llegado al final, que eran prioridades también para nosotros, pues no han podido convertirse en realidad, porque claro, ha habido un parón de un año y luego ha habido que dedicar gran parte de nuestros esfuerzos a combatir lo prioritario. Y lo prioritario era conseguir que el tejido empresarial no se parase y conseguir que el tejido social tuviese la cobertura suficiente para sufrir en la menor medida posible esa situación que derivó del COVID, ¿no?, de la pandemia. ¿Qué cosas se han quedado en el tintero durante esta legislatura y que no ha sido posible, o a lo mejor en el tiempo que resta? Bueno, en el tiempo que resta realmente solo hay 2 leyes registradas. Una ley es la Ley de Víctimas del Terrorismo, que estoy convencido que la vamos a sacar por unanimidad de todos los grupos antes de que termine esta legislatura, a la que le quedan 6 plenos. Cosas que se han quedado en el tintero, pues bueno, el PROT se ha quedado en el tintero, se ha quedado en el tintero, se va a quedar en el tintero la Ley de Vivienda, se ha quedado en el tintero la Ley de Evaluación Ambiental. Yo creo que se ha hecho mucho trabajo en esa materia y creo que nos va a servir bastante
para cuando en julio empecemos la siguiente legislatura. Creo que es muy importante avanzar en los trabajos. Antes se decía, ley importante que se ha aprobado, la ley del suelo. Pues la ley del suelo no se hubiese podido aprobar si no hubiera habido trabajos de la legislatura anterior muy avanzados que nos han servido para cuando hemos llegado a esta, poner en marcha esa medida. Pues yo estoy convencido que en el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, que en el Plan Regional de Ordenación del Territorio, que en otra serie de cuestiones, la evaluación ambiental, etcétera, etcétera, se va a avanzar y se va a llegar a los objetivos la próxima legislatura. Ha hablado usted ya incluso del mes de julio de este próximo. ¿Cómo se presenta el futuro para el PRC? Cuéntenos. Bueno, pues nosotros creo que hemos respondido a las expectativas que los ciudadanos depositaron en nosotros allá por el 26 de mayo de hace 4 años. Nos convirtieron en la fuerza mayoritaria de esta comunidad autónoma. Creo que hemos gobernado con criterio y racionalidad. Creo que los ciudadanos tienen que tener una cosa clara, y siempre la tienen cuando gobierna el PRC. Siempre hay presupuesto, siempre hay rigor, siempre hay acuerdo y manos tendidas, porque nosotros entendemos que una comunidad autónoma, igual que una casa, a principio de mes hay que hacer las cuentas. No puede ser que, por ejemplo, la capital de Cantabria no tenga presupuestos desde hace años. Eso es inadmisible. Eso con el PRC no pasa. Y eso da mucha tranquilidad a todas aquellas personas que dependen en una medida u otra de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y son muchos, porque cuando hablo de personas que dependen de los presupuestos de la comunidad autónoma, hablo de todos aquellos que visitan la sanidad pública, que tienen hijos estudiando en la educación pública y en la educación concertada, de todos aquellos que por las circunstancias tienen que recibir un salario mínimo, de todos aquellos que viven o que están vinculados al sector de la dependencia, pero también a nuestros autónomos, a nuestras industrias, a las empresas de construcción que desarrollan las obras en Cantabria, o a todo el sector ganadero, todo el sector agrícola, el sector pesquero, que reciben ayudas. Yo creo que esa es la garantía que da el PRC, una garantía de estabilidad, que yo creo que durante estos años, incluso con esta pandemia, hemos demostrado, tanto a nivel regional como nuestros alcaldes, que somos gente fiable, gente en la que se puede confiar para gestionar lo público, y yo creo que en ese sentido esperamos que ahora, 4 años después, pues los ciudadanos, que para eso son muy sabios, cuando toque depositar el 28 de mayo en las urnas su voto, pues se lo den al Partido Regionalista. Muy bien. En el momento de hacer la entrevista es lunes 13 de febrero, hay pleno esta misma tarde a partir de las 4. ¿Es usted la persona más cercana al presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que es el portavoz en este hemiciclo? ¿Qué le suele contar el presidente o qué le pregunta al presidente antes de un pleno? ¿Cómo es ese feeling que hay entre los dos? Cuéntenos algo. Bueno, realmente nosotros tenemos una dinámica de trabajo en la que todos los diputados comen con el presidente y los consejeros antes del pleno, los consejeros que pueden, y creemos que esa dinámica de trabajo es buena porque sirve para que cada uno aporte y esté cerca. ¿Qué es lo que yo le comento al presidente cuando llego a comer? Pues le comento cuáles son los temas más importantes que se van a debatir en el pleno, y cuál va a ser el sentido de nuestro voto, y si lo sé o me lo imagino, el sentido de voto de los demás grupos. He de decir que para eso el presidente, ya lo ha dicho él públicamente, se considera un diputado más, evidentemente un diputado con autoritas y con potestas, pero es un diputado más, y yo creo que además este partido, como decía antes, además de ser un partido fiable, es un partido previsible, y entonces son muy pocas las cuestiones en las que diferimos, no solo con el presidente, sino con el conjunto de los diputados del grupo, que nos reunimos todos los lunes antes del pleno para hablar sobre cuál va a ser la posición en las distintas materias, el ponente de cada uno de los temas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son más comidas en las que se habla de lo que viene ocurriendo en la calle, que es una cosa que a los regionalistas nos preocupa, que de lo que se va a afrontar en el pleno, porque lo que se va a afrontar en el pleno ya lo venimos hablando durante toda la semana. Y si no me equivoco, creo que solo ha faltado una vez a un pleno que no pudo estar.
Creo que solo ha faltado en pleno el presidente de la comunidad. Muy pocas veces, muy pocas veces. Ha estado realmente, pues me imagino que tal como ha anunciado la semana que viene, si el compromiso de la ministra de Transportes es recibirle a él y al presidente de Asturias el día 20, pues a ese pleno evidentemente él no podrá estar porque ha tenido una obligación superior. Pero el presidente yo creo que es de los diputados que menos faltan en el Parlamento de Cantabria. Lo ha sido siempre, ¿eh? Es una persona que siempre se ha tomado muy en serio la actividad parlamentaria, siempre se ha tomado muy en serio el papel que hace el Parlamento y cuando ha sido presidente de gobierno siempre se ha tomado muy en serio el estar presente en todos aquellos debates y en votar todas aquellas cuestiones, aunque fuesen problemáticas, posicionándose a favor o en contra, porque creemos que esa debe ser la labor que debe desempeñar el que es el líder del partido mayoritario y esperemos que lo siga siendo muchos años. Ya para concluir una cuestión, y le pido por favor que se mojino lo que actualmente en el Parlamento de Cantabria, de los 35 escaños, el Partido Regionalista tiene 7 escaños, el Partido Socialista, 14 escaños, perdón, 7 tiene el Partido Socialista, 3 Ciudadanos, 2 hay por parte de Vox y la diputada no adscrita Marta García. Una quiniela para el mes de mayo, cuéntenos, a ver, adelántese. Hombre, yo soy poco de quinielas, creo que los resultados hay que dejárselos a los ciudadanos, que son los que votan, pero bueno, ya que me lo preguntas, yo no sé si todos los que has entrevistado se habrán mojado o se van a mojar Íñigo Fernández del Partido Popular, sí, como yo lo voy a hacer. ¿Cuál es el resultado que yo creo que se va a producir? Me permitirás por lo menos tener una horquilla. Yo creo que va a sacar... Podemos estará entre 0 y 2 diputados, Vox estará entre 2 y 3 diputados, el PSOE estará entre 6 y 7 diputados, el PP estará entre 11 y 12 diputados y el PRC estará entre 12 y 13 diputados. Se ha mojado, ¿eh? Yo, vamos, no puedo ajustar ya más. A Ciudadanos no le ven. No, si el problema no es que le vea yo, que a mí me cae muy bien. El problema es que no le ven los ciudadanos. Entonces, no, Ciudadanos no creo que llegue al 2% de los votos y, por supuesto, que no va a tener representación en esta Cámara. Desgraciadamente, porque hay que reconocer que ha ejercido su labor durante los años que han estado aquí, la pasada legislatura y esta, de una manera responsable y apoyando en aquello que era razonable y criticando y ejerciendo labor de oposición. Pero a veces las decisiones de los partidos pues conllevan esto. Yo creo que el PRC va a ganar las elecciones, creo que va a volver a ganar las elecciones. Creo que el PP, un poco aprovechándose de esta desaparición de Ciudadanos, va a subir y luego pues va a establecerse, posiblemente Vox también pueda subir algo y la incorporación nuevamente de la izquierda de Podemos que puede entrar, pues puede perjudicar las aspiraciones del Partido Socialista de mantener o crecer. Yo creo que esos van a ser más o menos los términos, con esas variaciones. Nosotros podemos sacar 12 o 13, el PP 11 o 12, pero vamos, en todo caso creo que es muy claro, o espero, que el día 29 tengamos esa tesitura que nos permita a los regionalistas, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, poder decidir qué es lo mejor para Cantabria. Pero se le va a preguntar ahora, ¿y quién gobierna? El Partido Regionalista. ¿Cómo? Esa es una pregunta distinta, eso lo tendrán que decidir también los ciudadanos, dependerá de las coyunturas, dependerá de las circunstancias. En todo caso, creo que Cantabria en esta legislatura ha avanzado, creo que Cantabria ha recibido cientos de millones del Gobierno central, deudas históricas, el papeluco se va cumpliendo, el AVE está en marcha, la Pasiega está en marcha, el MUPAC está en marcha, Valdecilla está en marcha, se ha pagado la deuda histórica, la protonterapia está en marcha. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo y espero que podamos, con todas las incertidumbres, con todos los problemas,
con todas las dudas que se pudieran plantear, revalidar esa mayoría en el 28 de mayo y poder seguir otros 4 años colocando a Cantabria en la posición que está, siempre por encima de la media de España. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Las palabras de Pedro Hernando, que es el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria en este hemiciclo, en esta Cámara de Representación Territorial. Nosotros seguimos en vivo y en directo en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí es el balance que podemos realizar en cuanto a los grupos políticos se refiere de lo que ha sido esta legislatura 2019-2023. Esta redacción se ha puesto en contacto también con la formación política Vox, que tiene 2 escaños en esta legislatura, Cristóbal Palacio y Armando Blanco, y han declinado participar en este programa. Un programa en el que hemos realizado un balance con los distintos grupos políticos acerca de cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en esta legislatura 2019-2023. Por lo que respecta a lo que nosotros podemos aportar, todos y cada uno de los diputados, los 35, las 35, por esa paridad, han realizado un trabajo exquisito. La presidencia ha tenido un trabajo también arduo, difícil en algunas ocasiones, pero ha sabido lidiar utilizando el argot taurino. Ha sido trabajosa la legislatura y sobre todo hay que destacar, digamos, que la decencia y el fair play, utilizando un adjetivo deportivo. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. Esperamos haberles servido, sobre todo, de que el punto de vista que le han aportado a todos ustedes los distintos portavoces de los grupos políticos hayan podido desgranar qué es lo que ha ocurrido en estos 4 años. Sin más, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros.